Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un montón de ruido en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco, un drama que involucra a dos de las figuras más queridas y aclamadas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto juntos, sino de algo mucho más delicado. Si son fanáticos de estas estrellas o simplemente les encanta el chisme jugoso, están en el lugar correcto. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque este vídeo va a estar intenso. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gustan los vídeos sobre farándula, telenovelas turcas, dramas y todo lo que te mantiene al borde de tu asiento, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos al lío. El escándalo del que vamos a hablar hoy, y lo pongo entre comillas porque hay diferentes perspectivas, ha estado circulando en los últimos días como un reguero de pólvora. Y para ser honestos, es un tema que ha generado mucha controversia y sobre todo, mucha confusión. Lo que vamos a intentar hacer hoy es desglosar lo que realmente ha pasado, los diferentes puntos de vista, las acusaciones y sobre todo, intentar entender el porqué de todo este revuelo que ha salpicado a Demet Özdemir y Can Yaman. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Demet y Can, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha sido objeto de fascinación. Su química era innegable y su popularidad se disparó gracias a la serie que protagonizaron juntos. Pero como suele pasar, la realidad a veces supera a la ficción y las cosas en la vida real tomaron un rumbo diferente. Y es aquí donde empieza la historia que nos trae a este vídeo. No hay duda de que la conexión entre Demet y Can cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su trabajo en conjunto era simplemente mágico, una combinación explosiva de talento y carisma que era imposible de ignorar. Era como ver un cuento de hadas hacerse realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no son siempre la realidad, y a veces el telón cae y nos muestra una cara mucho más compleja y a veces incluso dolorosa. La serie terminó, cada uno tomó caminos separados y la vida continuó. Demet siguió trabajando en diversos proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación, con un estilo propio y una versatilidad que la hacen brillar. Can, por su parte, también siguió su camino, experimentando en diferentes producciones y demostrando una vez más su talento y atractivo. Pero aunque separados, la sombra de su relación, por así decirlo, seguía presente en la mente de muchos fans que soñaban con verlos juntos nuevamente. Y es precisamente este punto, esa idealización del pasado, la que parece ser el combustible de la controversia de la que vamos a hablar hoy. El centro de la polémica, lo que muchos llaman el escándalo, gira en torno a acusaciones hacia Demet Özdemir por, supuestamente, actitudes o comentarios que no habrían sido justos para Can Yaman en momentos posteriores a la culminación de su proyecto juntos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente confusas, porque no hay una versión única de lo sucedido. Algunos fanáticos alegan que Demet habría realizado ciertas declaraciones, que podrían interpretarse como menospreciando o restando valor al trabajo que realizó con Can, y esto, por supuesto, ha generado una enorme ola de críticas hacia la actriz. Otros, por su parte, argumentan que todo se trata de malentendidos, o de interpretaciones erróneas de lo que Demet quiso decir, o incluso de noticias falsas o rumores que han sido magnificados y sacados de contexto. La realidad es que, como suele ocurrir en estos casos, la verdad se encuentra en algún punto intermedio y, lamentablemente, muy a menudo se ve difuminada por el ruido de las redes sociales y el apasionamiento de los fans. Las redes sociales, como siempre, han sido el principal campo de batalla en esta guerra virtual. Se han creado hashtags, se han publicado capturas de pantalla, se han compartido vídeos, en un intento por respaldar una versión u otra de los hechos. Los fans de Can Yaman, en algunos casos, se han mostrado especialmente críticos con Demet, acusándola de ingratitud, de falta de respeto y hasta de traición. Por otro lado, los fans de Demet, lógicamente, la han defendido a capa y espada, argumentando que las acusaciones son infundadas y que ella tiene todo el derecho a expresar su opinión, sin que eso signifique que está atacando a nadie. Es, por tanto, un enfrentamiento que ha dividido a los fans de ambos actores y que, lamentablemente, ha dejado al descubierto el lado más oscuro de las redes sociales, donde la polarización y el juicio apresurado suelen ser la norma. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es lo que realmente dijo o hizo Demet para generar toda esta polémica?
Bueno, la realidad es que no hay una prueba irrefutable, un vídeo o una declaración concreta que haya causado todo este revuelo. La mayor parte de las acusaciones se basan en interpretaciones, rumores y, como dije antes, en un contexto de idealización y nostalgia que probablemente impide ver las cosas con claridad. Lo que sí es cierto, es que Demet siempre se ha mostrado muy profesional en sus entrevistas y declaraciones, evitando entrar en polémicas o hacer comentarios que pudieran dañar su imagen o la de otros. Y es importante tener esto en cuenta, porque a veces nos dejamos llevar por la pasión del momento y no consideramos que las figuras públicas también son personas, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Y aquí es donde se vuelve crucial analizar el contexto de todo este escándalo. Demet y Can, como dijimos antes, tuvieron una química increíble en pantalla. Pero eso no significa que fueran o que deban ser pareja en la vida real. Es importante separar la ficción de la realidad. Y también es fundamental recordar que ambos son profesionales, con sus propios caminos y proyectos. El hecho de que hayan compartido un proyecto exitoso no los obliga a mantenerse unidos por siempre, ni a dar explicaciones sobre su relación personal. Y es precisamente esta expectativa, esta idealización de una relación que existió en la ficción, lo que quizás ha generado muchas de las críticas hacia Demet. Es como si los fans se hubieran sentido traicionados porque la vida real no siguió el guión de la serie. Además, hay que tener en cuenta que las redes sociales son un arma de doble filo. Son una plataforma maravillosa para conectar con otras personas y compartir información, pero también son un caldo de cultivo para la desinformación y la manipulación. Un comentario o una frase sacada de contexto, un rumor sin fundamento, pueden generar una tormenta en cuestión de segundos. Y es muy difícil detener la propagación de la información falsa una vez que se ha viralizado. Y esto, lamentablemente, ha sucedido en este caso. Se han dicho cosas que no son ciertas, se han tergiversado las palabras de Demet, y se ha creado un relato que, en muchos casos, no se corresponde con la realidad. Y lo peor de todo es que se ha perjudicado la imagen de una persona, y la tranquilidad de muchos, por culpa de una serie de malentendidos y exageraciones. Es muy importante, por lo tanto, aprender a ser críticos con la información que consumimos en redes sociales. No todo lo que leemos es verdad y no todas las interpretaciones son correctas. A veces es necesario dar un paso atrás, reflexionar y tratar de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción del momento, por la pasión que sentimos por nuestros ídolos, pero es fundamental recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos merecemos respeto. Y este caso, precisamente, es un ejemplo perfecto de cómo la desinformación y la polarización pueden generar mucho daño y sufrimiento. Otro aspecto importante a considerar es el machismo que aún existe en muchas sociedades. Es muy común ver que las mujeres son criticadas con mayor dureza que los hombres, que sus acciones son juzgadas con mayor severidad y que se les exige un comportamiento perfecto. Y este caso, lamentablemente, no es una excepción. Demet, al ser mujer, ha sido objeto de críticas y ataques mucho más feroces que Can, quien, en muchos casos, ha sido visto como la víctima de todo este asunto. Y esto, por supuesto, no es justo. Es importante recordar que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, y que no debemos permitir que los estereotipos de género influyan en la forma en que juzgamos a los demás. Es evidente que en este escándalo hay una mezcla de idealización, desinformación, pasión de los fans y, quizás, un poco de machismo. Es muy difícil saber qué es lo que realmente pasó, qué es lo que realmente dijo Demet, y cuáles fueron sus intenciones. Pero lo que sí está claro es que se ha generado mucho ruido, mucha polémica y, sobre todo, mucho sufrimiento. Y esto, por supuesto, no es justo para nadie. Es importante que aprendamos de este caso y que nos hagamos más conscientes del poder que tienen las redes sociales, del impacto que pueden tener nuestras palabras y de la importancia de ser respetuosos y empáticos con los demás. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante, un pequeño rumor, una pequeña polémica, puede tener consecuencias devastadoras. Puede afectar la carrera de una persona, su reputación, su salud mental. Y es por eso que es tan importante ser responsables con la información que consumimos y compartimos. No debemos dar por sentado que todo lo que leemos en redes sociales es verdad, y debemos ser cautelosos con las conclusiones que sacamos. Es necesario analizar las cosas con calma, desde diferentes perspectivas y, sobre todo, tratar de ponernos en el lugar del otro. Es también un buen momento para reflexionar sobre el concepto de ídolos.
Los actores y las actrices, al igual que los músicos y los deportistas, son personas que gracias a su talento y su trabajo, nos entretienen y nos inspiran. Pero no son perfectos ni son dioses. Son seres humanos con sus virtudes y sus defectos, con sus propios problemas y desafíos. Y es importante recordarlo para no idealizarlos, para no ponerles una carga que no les corresponde y para no juzgarlos con tanta severidad. Es saludable admirar su trabajo, pero es fundamental no olvidar que son personas como nosotros. Y creo que este escándalo nos deja una gran lección, la necesidad de ser más críticos, más empáticos y más responsables en el mundo digital. No podemos permitir que las redes sociales se conviertan en un campo de batalla donde la desinformación y la polarización sean la norma. Tenemos que aprender a usar estas herramientas de forma inteligente, para conectar con otras personas, para compartir información valiosa y para construir un mundo mejor. Y esto comienza por ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y por tratar a los demás con respeto y empatía. Para finalizar este análisis, es importante recalcar que tanto Demet como Khan son profesionales talentosos y que han contribuido a la industria del entretenimiento con su trabajo. No podemos dejar que una polémica, un malentendido, ensucie su imagen o su legado. Es importante separar la vida personal de la vida profesional y valorar el trabajo que han hecho en beneficio del público. No es justo que una serie de acusaciones, muchas veces sin fundamento, empañen su reputación y les causen un sufrimiento innecesario. Es también crucial recordar que a menudo, lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. No sabemos lo que está pasando detrás de las cámaras, no conocemos las verdaderas intenciones de las personas y, por lo tanto, no deberíamos juzgar con tanta ligereza. Es importante ser cautelosos, reflexionar antes de hablar y sobre todo, ser empáticos con los demás. Y esto es válido no solo para los famosos, sino para todas las personas. La empatía y el respeto son valores fundamentales para una sociedad sana y equitativa. Y bueno, creo que hemos analizado este escándalo desde diferentes ángulos y hemos intentado ser lo más justos y objetivos posible. La realidad es que, como suele ocurrir en estos casos, hay muchas interrogantes y pocas certezas. Lo que sí está claro es que se ha generado mucho ruido y mucho sufrimiento innecesario. Y espero que este vídeo haya servido para aclarar algunos puntos, para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales y para fomentar la empatía y el respeto. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan polémico. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final. Recuerden que en este canal nos encanta analizar los temas de actualidad, el mundo de las telenovelas turcas, y todo lo que nos mantenga entretenidos e informados. Así que no duden en explorar el canal, tenemos un montón de contenido que seguro les va a encantar. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este escándalo? ¿Creen que Demet tuvo un comportamiento injusto con Khan? ¿O creen que todo se trata de malentendidos y exageraciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y recuerden que este es un espacio para el debate sano y respetuoso. No se trata de defender una postura u otra, sino de analizar las cosas desde diferentes perspectivas y construir un diálogo enriquecedor. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden que siempre es bueno cuestionar lo que vemos, reflexionar antes de juzgar y, sobre todo, ser empáticos y respetuosos con los demás. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.